Hola chicos, hoy vamos a empezar con un nuevo tema. El tema es genética. Vamos a ver primero el significado de algunos términos que son importantes para entender lo que es la genética, como por ejemplo gen, alelo, fenotipo, genotipo, heterocigoto, homocigoto, cruza, raza, cepa. Son esos términos que están también están en el cuadernillo. Los pueden perfectamente leer, repasar un poco para que puedan entender. Voy a tratar de limitar la menor cantidad de términos raros para que puedan entender lo que es la cruza. Bueno, la cruza es cuando dos individuos que pueden hacer reproducción sexual hacen reproducción sexual y tienen descendencia. Vamos a recordar que estos organismos son diploides. ¿Qué significa que sean diploides? Significa que van a tener un cromosoma homólogo de parte del padre y un cromosoma homólogo de parte de la madre, y así con todos sus juegos de cromosomas. Por lo tanto, ellos van a tener dos cromosomas. Van a tener dos cromosomas y cada uno un gen o una versión de ese gen. Primero vamos a entender lo que es el gen. Gen le vamos a llamar a esa parte de ADN que nos va a dar una característica. Como por ejemplo, tener el color de pelo blanco o tener el color de pelo negro. Ese es un gen. El gen sería el gen de color de pelo, porque nos puede decir tanto que puede ser de color blanco o que puede ser de color negro. En cambio, el alelo es la versión del gen que tenemos. Los alelos pueden ser, aquí sí, muy específicos. En este caso tendríamos alelo que codifica para color negro y alelo que codifica para color blanco. Son las dos alternativas que tenemos para el color del pelo. Mientras el gen es el color del pelo, las alternativas pueden ser, o puede ser color de pelo blanco o puede ser color de pelo negro. Hay muchos otros alelos en conejos, muchísimos otros, pero ahorita nos vamos a limitar a blanco y negro. Entonces, gen es el trozo de ADN de la característica y alelo son las diferentes versiones. Vamos a tener el fenotipo y el genotipo. El fenotipo va a ser la forma en la que nosotros podemos ver el organismo. Feno es lo visible y tipo justamente es el tipo de lo que se ve. Entonces, feno es lo visible. Entonces, si nosotros vemos que el conejo es negro, su fenotipo es color de pelo negro. Si nosotros vemos que el conejo es blanco, el fenotipo es color de pelo blanco. Así de fácil. En cambio, el genotipo son los genes que van a estar en estos cromosomas que le dio el padre y la madre a este conejo. Estos genes, bueno, pueden ser iguales, los mismos alelos, o pueden ser diferentes alelos. Si son el mismo alelo, le vamos a llamar homocigoto. Y si es diferente alelo, le vamos a llamar heterocigoto. Ahora, para que nosotros podamos poner lo que son las letras que nosotros ya a lo mejor ya vieron en el ejercicio, en los ejercicios siguientes de genética, vamos a encontrar que estamos manejando letras. ¿De dónde salen esas letras? Bueno, aquí tenemos que tener otros dos conceptos. El concepto dominante y el concepto recesivo. Primero vamos a entender que los alelos pueden ser dominantes o pueden ser recesivos. Es decir, la versión del gen puede dominar y verse con mayor frecuencia, o puede ser recesiva y verse
tapada o verse oculta en la siguiente generación. Nosotros vamos a ver que tenemos el conejo negro y la coneja blanca, y todos los conejitos van a ser de color negro. Por lo tanto, el alelo que es el dominante, en este caso, es el alelo que codifica para color negro de pelo. Mientras que el alelo recesivo o el que se oculta es el alelo para pelo color blanco. Nosotros vamos a poner siempre en los alelos dominantes las letras mayúsculas, mientras que en el alelo recesivo la letra minúscula. ¿Por qué? Porque nosotros cuando tenemos una letra mayúscula es la que domina en la palabra, mientras que las minúsculas pues pueden verse más pequeñas, más opacadas. Incluso hasta podríamos encontrarlas ocultas. Entonces, por eso vamos a usar la mayúscula para el dominante y la minúscula para el que se oculta, para el recesivo. En este caso tenemos que el color blanco es el gen mutante. ¿Qué significa que sea gen mutante? Que no es un color, digamos que normal para los conejos. Es un color que es extraño, que es raro, y que pues por su consecuencia, por su color, pues no podrían sobrevivir en la naturaleza. Por lo tanto, el gen mutante, el alelo mutante, es el que le va a dar la letra. En el caso de los conejos blancos, pues es la B de burro. Así que pues vamos a tener que el dominante B de burro mayúscula significaría el alelo dominante negro, mientras que el alelo recesivo sería B minúscula. En este caso tenemos una cruza y nos dicen que es una cruza de una cepa pura, es decir, este es un conejo que sus padres fueron negros y sus abuelos fueron negros y sus bisabuelos fueron negros. Y esta es una coneja que sus padres fueron blancos, sus bisabuelos fueron blancos, todos sus antepasados han sido blancos. A eso nosotros le llamamos cepa pura o raza, que significa que ellos no han sido mezclados de ninguna forma. Provienen de una larga familia de conejos negros y una larga familia de conejos blancos. Por lo tanto, nosotros vamos a tener en estos dos espacios que significaba que tenían los cromosomas a estos genes. En el caso del conejo negro, los dos van a ser B mayúscula. Y en el caso del conejo blanco, los dos van a ser B minúscula. ¿Qué pasa con los conejitos? Resulta, muchachos, que cuando tenemos a este conejo macho, a la hora de hacer la división meiótica, cuando se hace la meiosis, los genes van a separarse y vamos a tener cromosomas B mayúscula y B mayúscula en sus diferentes gametos. Todos los gametos van a ser B mayúscula, B mayúscula. Y en la coneja también vamos a tener que sus gametos van a ser B minúscula, B minúscula. Recordemos que los gametos son N, mientras que los individuos son 2N. ¿Sale? ¿Por qué tenemos que pasar de 2N a N? Porque cuando nosotros hacemos la fecundación B mayúscula con B minúscula, vamos a tener al cigoto. Y nuestro cigoto va a volver a tener dos cromosomas y por lo tanto dos alelos en su célula. Este conejito va a tener estos genes, B mayúscula y B minúscula.
B mayúscula que lo obtuvo de su papá y B minúscula que lo obtuvo de su mamá. Este conejito, como tiene los dos alelos diferentes, le vamos a llamar heterocigoto. Y también le podemos llamar híbrido o también le podemos llamar portador. Estos son nombres para, los mismos nombres para el mismo caso. Tener dos alelos diferentes en su célula. Como podrán darse cuenta, cualquier tipo de combinación entre B mayúscula y B minúscula nos van a dar exactamente la misma combinación. Es decir, B mayúscula, B minúscula, B mayúscula, B minúscula, B mayúscula, B minúscula. Todos los conejitos van a ser híbridos o heterocigotos y todos los conejitos van a ser negros. ¿Por qué? Porque tenemos la B mayúscula, que es la que domina, mientras que la B minúscula se va a quedar calladita, se va a quedar sin expresarse. Como cuando llega alguien a la habitación con más autoridad y tú simplemente guardas silencio para no quedar mal, nada más así. ¿Por qué? Porque él es el dominante y tú optas por ser recesivo. Punto. Igual, los genes de la coneja solamente se van a expresar cuando tengan otro recesivo al lado. Únicamente se va a expresar el conejo blanco cuando tengamos B minúscula junto con B minúscula. B mayúscula nos va a dar un conejo negro y B mayúscula, B minúscula nos va a dar conejos negros. Me pueden preguntar, y es una duda que luego tienen muy seguido en el salón, ¿qué pasa si yo tengo B minúscula, B mayúscula? Y yo les voy a decir, ponlas en orden, nada más. La mayúscula va primero, la minúscula va después. Esto es un error, esto es lo correcto. El orden es importante, primero mayúsculas, después minúsculas. Si es que hay alguna mayúscula, se pasa primero. Si es que hay una minúscula, se pasa después. Bueno, esta es la primera ley de Mendel. Se le llama ley de la uniformidad o de la dominancia. Y esta nos dice que en una cruza entre dos cepas puras o entre dos organismos homocigotos, vamos a tener como resultante que todos van a ser parecidos a uno de los progenitores y todos genotípicamente van a ser híbridos. Esa es la primera ley de Mendel, esa es la ley de la genética. Ahora, vamos a hablar sobre cómo se resuelve un problema de genética. Es muy sencillo resolver un problema de genética. En su cuadernillo también les explico paso a paso cómo resolver un problema de genética. Pero yo quiero que lo vean sobre todo como si fuera un rompecabezas. Todas las piezas que nosotros vamos a encontrar nos van a decir algo sobre la pieza que falta. Es un rompecabezas simplemente. Para tener el panorama completo necesitamos tener varias cosas. El gen, en este caso, es color de pelo. Porque es la característica que estamos siguiendo. Los alelos, en este caso, dominante es negro, B mayúscula, recesivo es blanco, B minúscula. Te los dice el problema. Justamente esos datos te los tiene que decir el problema. Si el problema solamente te dice, hay en una cruza de conejos de cepa pura, negros y blancos, cuyo dominante es el negro, y a lo mejor ya no te dice que el recesivo es el blanco, tú tienes que pensar, bueno, si el dominante es el negro, entonces el blanco es el recesivo. Tienes que completar ese rompecabezas. Entonces, hay muchos huecos en los problemas de genética justamente para que puedas, para que uno pueda evaluar qué tanto entiende sobre el problema. Luego nos dicen, ¿qué fenotipo tienen los padres? Recordemos que el fenotipo es lo que nosotros podemos ver. El fenotipo sería
el homocigoto dominante sería negro, el homocigoto recesivo sería blanco. Ya, esos son los fenotipos. ¿Qué genotipos tienen? Bueno, el macho tiene un genotipo homocigoto dominante y la hembra tiene un genotipo homocigoto recesivo, que lo único que estamos diciendo es tienen los mismos alelos, pero los alelos son minúsculos, son recesivos, se ocultan. Mientras que el macho tiene los mismos alelos, pero son dominantes. Mientras que los conejitos tienen diferentes alelos heterocigotos y su fenotipo es el dominante. El fenotipo es negro. Y ya, es todo. Esto es lo que tenemos que resolver. A lo mejor, en lugar de ponértelo directo, te dicen, bueno, en una cruza entre conejos blancos y conejos negros, cuya hembra se conoce que es homocigota recesiva, todos los conejitos nacieron heterocigotos y negros. Entonces lo que tú tienes que decir es deducir qué es lo que pasó aquí, qué genotipo tiene el conejo negro. Está muy sencillo. Si todos tienen alguna letra mayúscula es porque se la heredó el papá. Entonces, ahí está. ¿De dónde salieron las mayúsculas? De ahí. Punto. ¿Sí? El cuadro de Punnett es un cuadro bastante sencillo. En realidad, lo único que hacemos es lo que hice aquí con los espermatozoides y los óvulos. Yo aquí puse los espermatozoides tal cual y los óvulos tal cual. Y les puedo decir, este espermatozoide puede fecundar este óvulo o puede fecundar este óvulo. Y este espermatozoide puede fecundar este óvulo o puede fecundar este óvulo. Es indistinto. Recordemos que una de las ventajas de la reproducción sexual es el azar, el azar con el que podemos tener una fecundación de uno u otro espermatozoide con uno u otro óvulo. Para que nosotros podamos entender esta cruza, lo que hacemos es un cuadro, como una simple tabla, en donde vamos a justamente decir qué opciones tiene cada gameto. El espermatozoide B mayúscula y el espermatozoide B mayúscula, y el óvulo B minúscula y el óvulo B minúscula. Entonces, este espermatozoide puede fecundar este óvulo y por lo tanto tener este cigoto. Pero también puede cruzarse con este óvulo y tener este cigoto. Este puede cruzarse con este óvulo y tener este cigoto. Y este con este serían este cigoto. Lo único que estamos haciendo es combinarlos. Y ya. Sumarlos. Ponerlos juntos. ¿Qué es lo que pasa si nosotros tenemos una carga distinta? ¿Qué pasaría si nosotros, en lugar de tener a un conejo B mayúscula, tenemos a un conejo B mayúscula, B minúscula? Este sería un conejo híbrido. Y si nosotros hacemos el cuadro de Punnett, en primer lugar hacemos los gametos, vamos a encontrar que vamos a tener tanto gametos B mayúscula como gametos B minúscula. Y este espermatozoide puede fecundar este óvulo y nos daría un conejito como estos. Y este espermatozoide también puede fecundar este óvulo y nos daría un conejito como estos. Pero este espermatozoide también puede fecundar cualquiera de esos dos óvulos. Por lo tanto, este no tendría la B mayúscula, sino tendría la B minúscula. Y por lo tanto, ya no tendríamos conejitos, todos los conejitos negros.
ya no tendríamos estos conejitos negros. O al menos estos conejitos no serían de color negro. ¿De qué color serían estos conejitos? Ya los escuché. Serían blancos. Así es, chicos. Estos conejitos serían conejitos blancos. Entonces, si nosotros tenemos un problema más o menos así, en donde tenemos dos conejitos blancos y dos conejitos negros, y a lo mejor no nos dicen el genotipo del padre, pues podemos deducir, ah, bueno, si ellos tuvieron el gen blanco, es porque alguien se los tuvo que donar. Y fue el papá. En la cruza que nosotros tenemos aquí, tendríamos que este se puede cruzar con este y darnos negro, negro, pero este se puede cruzar con este y nos daría blanco, y este con este nos daría blanco. ¿Sí? Aquí nosotros tendríamos algo llamado probabilidad o proporción. Nosotros nos damos cuenta que la mitad van a ser negros y que la otra mitad van a ser blancos. Entonces tendríamos 50% negros y 50% blancos. Tenemos, si son 4, 2 y 2, aproximadamente. Si son 8, tendríamos 4 y 4. Si son 12, tendríamos 6 y 6. Y así nos vamos más o menos. A lo mejor en una camada de 12 conejitos no tenemos 6 y 6. A lo mejor tenemos 7 y 5. Está bien. Es un aproximado, es una probabilidad. ¿Podríamos llegar a tener 7 negros y 5 blancos? Sí, no hay ningún problema. Se acerca a la mitad y mitad, más o menos. Con que nosotros tengamos al menos un individuo de homocigoto recesivo en la cruza, significa que el que parecería dominante, homocigoto dominante, es en realidad un heterocigoto. ¿Qué otra cosa les comento sobre la genética? Bueno, esta es la primera ley de Mendel y la segunda ley de Mendel. Esta segunda ley de Mendel se llama la ley de la segregación. Voy a poner acá donde se los pongo. Acá. ¿Qué significa segregación? La segregación significa separar. Entonces, la ley de la segregación es cuando nosotros separamos los genes. Estos genes se van a separar. Este para un tipo de gameto y este para otro tipo de gameto. No se van a heredar juntos. Igual acá, se van a separar en sus diferentes gametos. No se heredan juntos. Recordemos por qué no se heredan juntos. Son individuos 2N. Para que puedan tener hijos 2N, tienen que tener gametos N y así tener N más N, 2N. ¿Sale? Hay que recordar muy bien eso. Y ahorita les explico, voy a borrar todo esto y les voy a explicar lo que es la cruza, o vamos a hacer vamos a hacer una cruza que se llama cruza monohíbrida. Entonces nos vemos en un ratito.